qué mejor hablar de los lapachos. Asimismo, queremos saber, estábamos ya conversando de eso que se dice que supuestamente están floreciendo antes del tiempo. Primeramente, saber en qué época, sé que también varían de acuerdo a las especies y los colores, y si nos puedes dar un poco una introducción a eso. Sí, hay 6 especies, vamos a concentrarnos en estas 6 especies que conocemos bien, que son nuestros árboles nacionales, 2 rosados, 3 amarillos y 1 blanco. Y comenzamos hablando de los rosados, que son 2 especies. La primera especie que comienza a florecer es el Androanthus impetiginosus, en el mes de mayo más o menos, y en principio comienzan a florecer en forma aislada cuando se dan las mejores condiciones, normalmente en la parte sur del país, donde tenemos un clima con temperaturas más bajas. Entonces ellos comienzan a florecer en esa zona del país y por supuesto también en nuestra zona, en el departamento de Concepción, por ejemplo, nosotros ya registramos individuos floreciendo en el mes de mayo. Luego, esa es una especie que tiene una floración relativamente larga, es decir, nosotros ya estamos hablando ya de julio. Son casi 3 meses que están floreciendo. Algunos individuos ya están con frutos, como la foto que te mostré recién, acá en la esquina de mi casa, un árbol, la mitad ya con frutos, la otra mitad está floreciendo plenamente. Y luego van a comenzar a florecer va a comenzar a florecer la otra especie del lapacho rosado, que es el Androanthus heptaphyllus. También te mostré la foto de un individuo que tenemos en la facultad, que actualmente está completamente sin hojas ya, con sus yemas florales, que dentro de una semana, si es que viene un fresquito, eso le favorece bastante y van a comenzar a abrir las flores de esa segunda especie. No, lo que es lindo es que se superponen las 2 especies en su época de floración. Luego el Androanthus impetiginosus ya deja de florecer, comienzan a formar los frutos y continúa el Androanthus heptaphyllus, que normalmente se superpone también con los amarillos, que florecen más tarde, allá por fines de agosto, septiembre, y finalmente el blanco, que es la especie que florece al final o más tarde. Las condiciones óptimas para que florezcan podrían ser con las temperaturas ya un poco más bajas. Un poco más bajas y sobre todo la duración de los días de frío. Esto también es importante porque el frío se está acumulando y aparentemente eso favorece la aparición y también la duración del periodo de la floración. ¿Cambio climático, Mafe? Se dice que justamente... eso es lo que justamente estábamos conversando, que en realidad de una manera científica podríamos decir, no está comprobado que realmente haya una influencia de cambio climático en el florecimiento de los lapachos, ¿verdad? Hasta el momento al menos. Hasta el momento, sí. Yo decía que es ese tipo, nosotros en los materiales bibliográficos, en la literatura científica disponible, aparece que hay un tiempo de floración. Es decir, la fenología, que implica aparición de los botones florales, pérdida de hojas, apertura de las flores, formación de frutos, dispersión de los frutos, todo eso hace parte de la fenología de cada especie. Y está muy influenciada por las condiciones del medio. De modo que, y también tiene una base genética, por supuesto, porque cada especie tiene una base genética que le permite expresar la fenología, tanto vegetativa como reproductiva, durante un determinado periodo de tiempo que normalmente se evalúa dentro de un año. Y te decía yo que para que nosotros como investigadores podamos tener una respuesta científica cierta de lo que está pasando, necesitamos hacer observaciones de varios años, 5 años, 10 años, 15 años, y porque fíjate que, por ejemplo, las observaciones del clima
estamos hablando de 30 años de registros diarios de todos los fenómenos que ocurren en el clima, ¿verdad? Entonces, si yo voy a hablar del clima de un país o de una región, yo tengo que considerar 30 años mínimos de observación. Y lo mismo pasa con la fenología. Podemos ir registrando cada año que pasa floración más temprana, floración más tardía, más prolongada. Tenemos que considerar también que según las condiciones hay individuos, independientemente de qué especie sea, que no florece. Y la gente se pregunta, ¿y mi lapacho no florece? O hace 5 años o 10 años que estoy esperando Piensa que que está enfermo bueno, el árbol. ¿Podría deber eso? Y se debe a las características particulares de cada especie. Yo les voy a, les puedo hablar, por ejemplo, del lapacho amarillo, que una vez una persona me llamó, me llevó a su casa para mostrarme el estado en que está el tronco de su lapacho amarillo. Totalmente rajado. Se rajó solo. El propio individuo hizo sus propias cicatrizaciones dentro del tronco y eso, por ejemplo, es un elemento, una muestra de un clima más seco. Entonces, normalmente no debe ocurrir esas estrías tan anchas que aparecen a veces en algunos troncos y que nosotros, yo por lo menos atribuyo, porque hace rato estoy haciendo observaciones, a un ambiente, un clima más seco. De hecho, en la historia climática de todas las regiones del mundo, hubieron tiempos de años secos, años muy húmedos, sequías prolongadas, como ya lo estuviste mencionando, el fenómeno del niño, de la niña. Es decir, hay una alternancia que sumado al cambio climático, eso realmente está modificando lo que se llama los patrones fenológicos. Así como hablamos de patrones climáticos, también hablamos de patrones fenológicos. Podríamos decir entonces que hay que tener en cuenta muchos factores. Muchos factores. Te escuchamos, Elvio. Sí, justamente para ir cerrando nomás ya, agradeciéndole a ella el tiempo que nos ha brindado, decía ella, hay lapachos que no florecen y yo he escuchado muchas veces comentarios de gente que piensa que su lapacho está enfermo o que ya es añoso y ya no debe florecer. Y justamente ella mencionaba esa posibilidad de que hay especies que no. Asimismo, yo también, te comento, ingeniera, había leído una vez que supuestamente acá en Paraguay es el caso que hay temperaturas muy altas, pero que el suelo puede llegar hasta 60 grados y que a veces eso puede matar los microorganismos y afectar también la productividad. O sea que hay muchos factores de que dependen. Y acá justamente me comentan también que hay gente que dice mi lapacho está enfermo o es añoso. Eso también se puede deber a que de repente no florezca. Sí, los individuos jóvenes generalmente tienen un vigor más que los individuos muy adultos. ¿Cuántos años podríamos considerarlo joven? Depende de la especie otra vez, ¿verdad? Porque, por ejemplo, el Androdanthus heptaphilus, que es uno de los lapachos rosados, también le llaman tachijún. Esa es una especie que puede vivir cientos de años. Entonces, podemos hablar de 300, 400 años, tal vez más, ¿verdad? Y esos individuos, por ejemplo, van disminuyendo a medida que pasan los años, va disminuyendo su vigor, pero siempre siguen cumpliendo con todos sus patrones fenológicos que, como dije, está genéticamente establecido. ¿Cuál es la especie predominante al final? Y bueno, los jóvenes son los más vigorosos. No sé si ustedes se fijaron que los individuos, los árboles que están acá en Asunción, por ejemplo, los que tienen unos 5, 6, 7 metros de altura, 8 metros a veces, son los que realmente están floreciendo vigorosamente y que nos llama la atención por esa cantidad de flores que tienen, ¿verdad? Es decir,
todo el árbol se llena completamente de flores. Esa es la particularidad que tienen los lapachos. Es decir, que pierden todas sus hojas para regalarnos solamente sus flores en esta época Yo realmente. creo que también depende, y siempre se dice que hay que darle amor y cariño a las plantas, ¿verdad? sí. Que creo que influye también, así que si le cuidas y le amas a tu lapacho, va a florecer, sí o sí. Gracias, Mafe. Aprendimos muchísimo en poco tiempo, justamente.